Entonces, si nosotros hacemos un corte sagital en un varón y en una mujer, esa es la diferencia. Y acá tenemos otro. En donde en ambos existe un sacro con un promontorio sacro en ambos. En ambos existe una pubis, eso es igual. Detrás del pubis existe esta lámpara de ladino que es la vejiga, correcto, en ambos. Delante de lo que es el sacro, una estructura que viene en esta posición, que corresponde al recto, igual. Y dentro de la pelvis, la única diferencia que va a haber entre una mujer y un varón es que aquí va a estar la vagina, de aquí va a estar el útero, de aquí va a haber un espacio, de aquí va a haber otro, y aquí el espacio prácticamente es todo esto, que es más amplio porque no existe útero. ¿Está bien? Por detrás del pubis tenemos la vejiga y por delante del sacro tenemos al recto. ¿Está bien? Y en la mujer entre los dos se encuentra el útero y la vagina. El útero y la vagina, si lo vemos de frente, veríamos que tiene una estructura en forma de pera que mide 7.5 por 5 por 2.5 con una variante de 6 a 9 centímetros. Quiere decir que todo útero que esté debajo de 6 está mal. ¿Sí? Eso es lo que se aplica para la residencia de gineco. Pues es una anatomía aplicada a la clínica. O sea, no es la anatomía que viene así directa de esto, no. Y en tercer año, pues como obviamente mi forma de enseñar no tiene límites, pues en tercer año a ver se emiten cosas mejores que los residentes de gineco. ¿Sí? Y ustedes de primero también pueden emitir, es obvio. Cuando está por debajo de 6 centímetros el útero se llama matriz infantil y el término correcto médico se llama hipoplasia uterina. Y cuando está más grande de 9 centímetros, tenemos que ver por qué está grande. ¿Por qué estaría grande un útero mayor de 9 centímetros? Cualquier cosa que se te ocurra. Un tumor que se llama mioma, que es lo más frecuente, como casi la chiquilla, ¿está bien? Un tumor que aumenta las medidas del útero, rebasa los 9 centímetros, entre las posibilidades podría ser una miomatosis uterina. Entonces este útero grande podría ser que tenga un mioma aquí en el fondo y que nos aumente la longitud del útero. Pero resulta que el útero no tiene miomas. ¿Cuál sería otra causa, Mario? Otra causa por la que el útero estuviera más grande de lo normal. Embarazo. ¿Cuál? ¿Un embarazo? Claro, entonces, algo fisiológico. Entonces tenemos acá el útero, tenemos un saco gestacional y tenemos un embriocito aquí. Entonces, esto sería lo fisiológico, es decir, que no es nada patológico, sino es algo que primero fue intrapélvico y conforme empieza la embriogénesis, crece el útero hasta llegar a la apendicifoides. Entonces, eso nos va a dar úteros mayores de 9 centímetros. ¿Otra? Tomamos una prueba de Papá Nicolau. Metemos el espéculo, aquí está el cuello, y de pronto tenemos un rosecón acá, un tumor, que es cáncer cervicuterino. Entonces, nosotros lo vemos aquí, este cáncer, abarca todo esto, y de aquí para acá es más de 9 centímetros, entonces el cáncer cervicuterino también puede ser la causa. ¿Sí? Pero también el endometrio se puede engrosar, y si se engruesa, pues el útero crece, porque son 3 capas. ¿Cuáles? Entonces es mu-mu-ce, ¿está bien? Mucosa muscular y serosa, que equivale al endometrio, al miometrio y al epimetrio. ¿Está bien? Entonces, cuando esta estructura empieza a crecer, pues obvio que se empieza a expandir el útero y aumenta sus medidas. Y eso se llama hipertrofia del endometrio. ¿Está bien? Pero puede ser que yo encuentre en el útero un útero bien anatómico, alargado, en donde voy a encontrar aquí el 1, el 2 y el 3 de mu-mu-ce, mucosa muscular y serosa. Y puede ser que yo encuentre aquí partículas de esto metidas aquí, de esto metidas por acá, ¿correcto? Y eso se llama endometriosis uterina.
Cuando el endometrio que está en la posición central se fuga a la siguiente capa, como cuando vamos a comer un helado de choco chip, que tiene sus partículas de chocolate, aquí nosotros tenemos adenomiosis o endometriosis uterina. ¿Está bien? Pero puede ser que encuentre un útero que está grande, que está bonito, que está hermoso, anatómico, y mira 10 centímetros. ¿Cuál podría ser la causa? No tiene miomas, no tiene hipertrofia, no tiene embarazo, no tiene adenomiosis, no tiene cáncer de uterino, no tiene nada. ¿Cómo es que está grande? Genética. Entonces resulta que hago así, le digo a la persona que se levante y tiene 2 metros la paciente. Tiene todo derecho a que sus órganos sean proporcionales a su talla. O sea que es un órgano normal, grande en medidas, pero normal por la talla que tiene la paciente. ¿Sí? Este útero entonces se localiza acá. Y acá el peritoneo viene. Y el peritoneo así está así. Y nos forma un fondo de saco vésico uterino y un fondo de saco recto uterino o de Douglas. Y este fondo de saco de Douglas obviamente es mucho más grande, que viene siendo vésico rectal en el hombre, pues porque no hay útero en medio. Y este mismo fondo de saco de Douglas queda dividido en 2 fondos, uno anterior y uno posterior al útero, ¿de acuerdo? Que juntos dieran el tamaño del fondo de saco de Douglas del varón. Y es así como queda ese espacio cuando una mujer se le quita su matriz, queda como el hombre, ¿sí? O sea, vejiga por delante, recto por atrás, no hay nada de útero, punto, se acabó, y hay un espacio entre los dos. Entonces, nosotros vamos a ver que en la pelvis, la arteria a la altura de L4 llegó, se dividió en ilíacas primitivas. Y una vértebra más abajo, L5, o en el disco que separa L5 de lo que es el sacro, que se llama disco lumbosacro, allá viene la segunda división en donde tenemos a esto. Las alas de coxal, el estrecho superior de la pelvis, que se va a meter hasta allá abajo, que es el canal del parto, y la arteria, esta va a seguir por fuera de la pelvis y esta se va a meter a la pelvis. Y acá hablamos de una hipogástrica o ilíaca interna y una que se dirige al ligamento inguinal, que después de que pase será la arteria femoral o pleural. ¿Está bien? Entonces, la aorta descendente termina en L4, se divide en ilíacas primitivas, llamadas así porque son las primeras que llegan a los ilíacos o coxales, y una vértebra más abajo se divide en interna y externa, la que entra, la que está fuera de la pelvis, y la interna es la encargada de darle irrigación a todas las vísceras, a la vejiga, al útero, a la vagina, al recto, vesicales, uterina, vaginales, rectales, ¿sí? Y también si es un varón, al conducto deferente, que se llama conducta deferente o vesícula diferencial, ¿correcto? Y unas arterias importantes que nos sirven para lo que es el feto, que son las arterias umbilicales, ¿de acuerdo? ¿Qué formaba las arterias umbilicales? Son los límites laterales ¿de quién? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? Los límites, o sea, las arterias umbilicales delimitan lateralmente ¿a qué? A la vejiga. Al espacio de Retzius, que es un espacio triangular de vértice umbilical y de base inferior, que es una línea imaginaria que une el origen de una arteria con la otra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con las arterias. Acá tenemos las ilíacas primitivas. Y acá tenemos la hipogástrica y la ilíaca externa. Hipogástrica y ilíaca externa. Acá tenemos el ligamento inguinal y el ligamento inguinal, y aquí tenemos la femoral plural y aquí tenemos la femoral plural. ¿Hasta aquí está claro, no? Muy bien, vamos a comenzar ahorita con las ramas. La ilíaca interna o hipogástrica es la arteria principal de la pelvis verdadera, porque la pelvis se divide en falsa y en verdadera. La pelvis la ponen así.
cortamos el pubis para que vean el canal del parto. Es todo, entramos aquí y abajo hay un espacio romboidal que se llama perineo. Entonces por acá entra el bebé y por aquí nace el bebé, ¿está bien? Y esto se llama canal del parto o pelvis verdadera. Y lo que queda de aquí para arriba, con esta sala de costal, se llama pelvis falsa. Solamente se aplica para mujeres. En varones no existe la clasificación porque esto es importante desde el punto de vista obstétrico. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ramas que da la ilíaca interna o hipogástrica, que es la arteria principal de la pelvis verdadera. Vamos a las ramas viscerales, vamos a las ramas parietales y vamos a ver cuáles son. En las ramas viscerales vamos a tener un hemorroide que dice hemorroidal media, umbilical obliterado. Resulta que aquí viene esto, se divide, luego se vuelve a dividir y de aquí sale una arteria que va para acá y una arteria que va para aquí, ¿correcto? Que son las arterias umbilicales obliteradas. Y una línea imaginaria que une este origen con este nos forma un triángulo de vértice umbilical que se llama espacio de Retzius. Que si vemos de frente a la paciente, aquí tenemos el ombligo, y aquí tenemos esta arteria que viene acá y esta arteria que viene acá, que son las arterias umbilicales, y la línea imaginaria viene quedando dentro de la pelvis, y este es el espacio de Retzius. ¿Está bien? ¿Qué nos limita lateralmente? ¿Qué nos limita inferiormente? ¿Qué nos limita superiormente? El ombligo. El ombligo. Bueno, ¿cuántas capas tiene la pared anterior del abdomen? 13. ¿Quién forma la vaina de recto? ¿Se acuerdan? El oblicuo interno, que se desdobla, se refuerza por el mayor adelante y se refuerza por el transverso atrás, haciendo 5 capas en la vaina del recto. O sea, ¿pero quién formó la vaina de recto? El oblicuo menor. Y este es reforzado adelante por el externo y es reforzado atrás por el transverso. ¿Sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, al recto, tendría 2 capas adelante. ¿Cuáles? ¿Sí? O sea, yo soy el recto, ¿sí? Y tengo adelante 2 capas. ¿Cuáles serían? No. El pliegue anterior del oblicuo mayor y el menor. A ver, ¿cómo está? El pliegue anterior del oblicuo menor. Ajá. Y luego La hoja anterior del oblicuo menor que se desdobla. Y luego el mayor. El mayor. Entonces, 2 capas adelante y atrás. La hoja posterior del oblicuo interno, transverso al abdomen, 5 capas. Pero dijimos que a nivel de la piel habían 3 capas que no se podían separar. O sea, que está pegado a la piel. Tú agarras, cortas un pedacito de piel y lo mandas. Por fuera, el color natural de la piel. Por dentro, el color piel. ¿Por qué? Porque este es el color amarillo. Es la fascia, el color amarillo. ¿Cómo se llama? Tejido celular subcutáneo, que es un tejido adiposo. Y una parte de fase superficial que se mete y que se sale y que esto podemos separarla. Entonces hay 3 capas allá: piel, tejido celular subcutáneo y apoderado superficial. ¿Y cuál sería la capa número 13? Y por fuera del peritoneo parietal, ¿cómo se llama la capa? No. Tejido conectivo extraperitoneal, que es la capa 12, y por delante la transversal, y si luego sigue el transverso que dijeron, la hoja posterior del oblicuo menor, el recto, la hoja anterior del oblicuo mayor, si nos vamos de atrás hacia adelante. ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí hemorroidal media. Veo una estructura acá, que es el recto. ¿Está bien? Veo que esta arteria hipogástrica, entre sus múltiples ramas, va a dar una rama que viene aquí, que se llama hemorroidal media. ¿Está bien? Pero veo que a 3.75 vimos una arteria ayer. Mesentérica inferior. Que esta mesentérica venía para acá y hacía así, 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 así y así, así. Cococir. Cólica superior izquierda, cólica superior izquierda, sigmoideas, rectal superior. ¿De dónde vino? De la mesentérica inferior. Y luego, a nivel de la parte interna, a este nivel, voy a encontrar acá una arteria, una vena y un nervio. ¿Qué será lo que está acá? ¿Qué nervio es ese? Pudendo interno.
y el paquete que está acá es el paquete vascular-nervioso pudendo interno. Entonces, si nosotros tenemos acá la presencia del recto, vamos a ver que de las hipogástricas viene una rama a la parte media, de la mesentérica que viene por acá, viene una rama hacia la parte superior, ¿correcto? Y de acá abajo de esta viene una rama hacia la parte inferior. O sea que son 3 rectales, ¿estamos de acuerdo? ¿De dónde vienen las rectales? ¿La de arriba? ¿La de medio? ¿De la hipogástrica? ¿De la hipogástrica o? ¿Y la que está abajo? Entonces, el mnemotécnico de acá es médico interno de pregrado. ¿Está bien? Las rectales tienen 3 orígenes diferentes, que son la superior de la mesentérica inferior, la media que viene directamente de la hipogástrica o ilíaca interna y la inferior que viene de la pudenda interna. ¿Está bien? Así como vimos ayer, 3 arterias capsulares o suprarrenales, cuyo mnemotécnico era diarena para diafragmática, la aorta y la renal, la superior, la media y la inferior. ¿Alguna pregunta? Entonces ya tenemos acá una arteria hemorroidal media. Ya vimos otra arteria umbilical obliterada. Ya sabemos de dónde sale, hacia dónde se dirige y que delimita el espacio de Retzius. ¿Está bien? Luego sigue esta, que es la vesical superior, que normalmente cuando viene a la parte de arriba, y hay otra que nace de acá y viene a la parte de abajo, y esta es la vesical superior y la otra es la vesical inferior, que son ramas también viscerales, porque la vejiga es una víscera de la hipogástrica. Entonces acá tienen ustedes la 3, la 4. En los varones hay un conducto deferente que sale desde el testículo y el epidídimo que lleva el esperma. Entonces, la número 5 es la arteria del conducto deferente o vesículo diferencial. Obvio, porque eso no va a ser de varón. ¿Sí? Y luego vemos al órgano principal, que en este caso sería el útero, ¿verdad? Que es la número 6, uterina. Y abajito de ellas, las vaginales. Entonces el mnemotécnico dice un bebé con uvas. ¿Está bien? Son todas las ramas viscerales de la hipogástrica. Vamos a analizarlas. La primera, hemorroidal media, porque la superior vino de la mesentérica inferior y la inferior vino de la pudenda interna. Después vimos las arterias umbilicales importantes en la etapa fetal, que son las que llevan toda la sangre desoxigenada, aún siendo arterias, pasando por el cordón umbilical para dirigirse a la placenta, para recibir el oxígeno y regresar por la vena umbilical. Estas arterias normalmente delimitan un espacio triangular, con una línea imaginaria que va del origen de una y del origen de la otra, y con un vértice del ombligo que se llama espacio de Retzius. Para que sepan, aunque no lo estamos viendo ahorita, el espacio de Retzius se encuentra en la capa número 12. ¿Cuál es la capa número 12? El yo conectivo es peritonal. Entonces quiere decir que su pared anterior es la 11, que es la pared transversal, y su pared posterior es la 13, peritoneo parenal, y ya está completo el espacio de Retzius. ¿Quién está por delante? ¿Quién está por detrás? ¿Quién está abajo? ¿Quién está arriba? A los lados. Entonces, capa número 2. ¿Ok? Doctor, ¿y ese espacio de Retzius qué importancia tiene? Tiene mucha circulación, y cuando entras a esa área hay que estar pendientes de que no haya sangraditos que pasen desapercibidos, porque te puede dar hematomas en la cirugía, retropúbicos y malestar después de la operación. Son zonas muy vascularizadas. De hecho, cuando entras al espacio de Retzius, ahorita que estás preguntando esto, empiezan los de cirugía a tener problemas con nosotros. Por ejemplo, el espacio de Retzius es este, ¿correcto? Y el espacio que está acá atrás, que está incluido en este Retzius, ¿está bien? Es un espacio retropúbico. Pero los residentes de cirugía dicen, entramos al espacio de Retzius cuando entramos al espacio retropúbico. Desde que entras por acá, ya estás en el espacio de Retzius. De pronto te dice emocionado el residente, doctor, ya vamos a entrar al espacio de Retzius. Le digo, hace rato que entramos al espacio de Retzius. ¿Vas a entrar al espacio retropúbico? ¿Es lo mismo, doctor? Claro que no. El espacio retropúbico está incluido en el Retzius, pero el Retzius no en el retropúbico. ¿Sí está claro? El espacio retropúbico es breve y el espacio Retzius es bastante amplio. Y lo que tiene allá, hay un plexo venoso aquí,
aquí, importante, que se llama plexo venoso prostático de Santorini, que cuando se opera las próstatas puede sangrar demasiado. Esa es la importancia del espacio de Retius, que es una zona muy vascularizada, sobre todo en la región retropúbica. Muy bien. Dice ya, vesical superior, vesical inferior, ¿sí? Arteria de conducto deferente o vesículo diferencial, arteria, dice, uterina y arterias vaginales. ¿Está bien? La vesical superior es la que va a emitir un ramo que sube el uréter, que ayer vimos recope. ¿Lo vieron? El uréter tiene triple irrigación. ¿No lo veo bien? Bueno, vamos a ver. Les sugiero que vayan combinados sus apuntes, porque a veces aquí digo algunas cosas que ya no digo y hay cosas que te dicen que son útiles para ambos. Yo creo que tienen bastante. Así lo hacen los de tercero. Los de tercero tenemos las claves, pero si me pregunta alguien, se me ocurre y empiezo a hablar de un caso que no lo hablo del otro lado. Entonces, esos casos son importantes porque dejan mucho mensaje. Entonces, chequen sus apuntes con sus amigos del otro grupo, porque a veces hay cosas que no digo, cosas que digo allá y al revés. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El uréter parte desde aquí hasta acá abajo a la vejiga y tiene una triple irrigación. Vamos a ver cuáles. Viene aquí la aorta y viene acá esta arteria que es la renal. ¿Está bien? Esta arteria renal tiene una rama que se fue acá a la glándula suprarrenal, que es la cápsula inferior. Esta aorta dio una que está en medio que se llama cápsula media. Y la primera que se fue al diafragma dio la cápsula superior, que viene siendo de la diafragmática inferior o médica inferior. Bueno, pues parecido aquí en el uréter, esta emite un ramo ureteral para el tercio superior. ¿Quién? La renal. De pronto sale un vaso que cruza aquí y va para el ovario o para el testículo, y esta arteria da un ramo ureteral para el tercio medio. Y aquí la vesical que acabo de mencionar, que es la superior, emite un ramo que sube al tercio inferior, y entonces ya tenemos tres arterias ureterales que vienen de diferentes lugares. Re, Go, B. Es el origen de los tres ramos ureterales: el superior de la renal, el medio de la gonadal y el inferior de la vesical superior. Entonces el uréter recibe irrigaciones diferentes. ¿Para cuándo hacen esto? Bueno, entonces, ¿qué se le puede ver? Bueno, espero verlos así en 6 años. No, porque ustedes saben por la vida como están. O sea, no que no vayan a llegar, no van a interpreten todos, ustedes van a llegar también bien. Pero esta fue la luna de primer año de nosotros, de tercera igual. Que ahorita de salida, al poco tiempo, residencia, al poco tiempo, ginecóloga o quien sea que tampoco. Así pasa el tiempo. Bueno, entonces tenemos que las ramas viscerales de la arteria hipogástrica, que es la arteria principal de la pelvis verdadera, incluyen el hemotemio que dice un bebé con uvas, hemorroidal media, ¿correcto? Porque la superior viene de la mesentérica inferior y la inferior de la potente interna, y el mnemotécnico de las tres arterias sería MIP, médico interno de pregrado. ¿Está bien? Luego vimos unas arterias umbilicales que delimitaron los espacios de Retzius, ¿verdad? Luego vimos una arteria vesical superior y una arteria vesical inferior, y que la vesical superior nos da un ramo ureteral. Una arteria del conducto deferente o vesículo diferencial. Ahorita vamos a ver la uterina y las vaginales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora viene entonces la arteria uterina. En la arteria uterina vamos a encontrar en una vista frontal tendríamos las trompas, el útero, el conducto endocervical, la vagina y acá dentro la cavidad uterina, ¿sí? Si no estuviera cortado este útero, le podría poner esto, que equivaldría a mucosa, muscular y serosa. ¿Está bien? Si a esto le hago esto, esta estructura estaría así. 1, 2 y 3. ¿Está bien? Mucosa, muscular y serosa. Veamos nosotros la importancia de las uterinas. Para empezar, es la rama visceral más importante del hipogástrico. Vamos a empezar por eso. Es la rama visceral más importante del hipogástrico. Vamos a ver por qué es.
una rama visceral importante. A los lados existe un ligamento que sale del cuello y se va a los lados de la pelvis. Y este ligamento se llama ligamento cardinal de McEnroe. De McEnroe, ¿sí? Este ligamento cardinal es sumamente importante porque cuando tenemos un cáncer en el cuello de la matriz, puede dirigirse hacia abajo o se puede dirigir a los lados. El problema cuando se dirige a los lados es que por debajo de este ligamento, ¿sí?, está pasando a 1.5 los ureteros que van a desembocar a la vejiga y que por lo tanto un proceso infiltrativo va a obstruir al uretero y va a dar consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias, Mafer? Que no pueda pasar la orina. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Sí, hay dificultad. ¿Qué va a pasar entonces con el uréter proximal? Se inflama. Se inflama, crece y se llama megalouréter, o sea, crece el uréter. Pero el uréter ahí arriba es continuación ¿de quién? ¿De quién? O sea, el uréter sale del riñón, de la pelvis renal. Entonces la pelvis se va a dilatar y se llama pielectasia, ¿sí? O sea, está el riñón con su pelvis dilatada, pielectasia. Y la orina que se produce en el riñón se sigue produciendo pero no puede bajar y se empieza a acumular en el propio riñón y el riñón va a crecer, ¿correcto? Y se llama hidronefrosis, ¿correcto? Entonces esta hidronefrosis va a tener repercusiones de infecciones y de falla de la función y la paciente se va a morir de insuficiencia renal, ¿correcto? Ligamentos de McEnroe, ligamentos cervicales laterales, parten de la porción superior del cuello hacia la parte lateral de la pelvis. Hay un detalle muy importante para los cirujanos que es este: a 1.5 centímetros estamos aquí y de pronto llega una arteria tortuosa que viene aquí prácticamente hacia la unión del cuello con el cuerpo uterino y esta es la uterina, ¿de acuerdo? Cuando esta arteria viene aquí, va a ser esto, una rama que viene aquí y que viene acá, cérvico-vaginal, en la casita chiquito, ¿correcto? Una rama descendente inferior o cérvico-vaginal porque va al cervix de la vagina, y una rama ascendente que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue hacia arriba, ¿correcto? Y cuando llega a la parte de arriba, entonces esta arteria, están aquí las trompas, están aquí los ovarios, y detrás de todos ellos, atrásito al fondo, está esta estructura aquí, que es la aorta, ¿está bien? Y vemos acá la mesentérica por acá saliendo para acá abajo, y de pronto vamos a encontrar que hay unas arterias que vienen de aquí hacia acá y hacia acá. ¿Cómo se llaman? Ováricas, genitales o oradales, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que cuando esto llega a la parte de arriba, se divide en tres ramas. Una rama viene aquí y se une con esta, y se llama fúndica. ¿Está bien? ¿Por qué fúndica? Ajá. Una rama viene acá y sigue a la trompa, y se llama tubárica. ¿Está bien? Y la rama de acá se llama tubárica. Y una rama viene aquí y se va al ovario y se anastomosa con esta. Entonces el mnemotécnico, que lo vean bien, FUTO. Fúndica, tubárica, ovárica. ¿Está bien? Son las ramas terminales de esta arteria uterina en su porción ascendente. ¿Qué pasó cuando llegó la uterina a la unión del cuerpo con el cuello? Se dividió en dos ramas. Una descendente cérvico-vaginal y una ascendente que termina hacia arriba con fúndica, tubárica y ovárica. ¿De acuerdo? Conforme vamos yendo para arriba, no sé si ustedes captaron el mensaje de que cuando estamos con el estómago, vimos una coronaria estomáquica que hacía así. ¿De acuerdo? Vimos una pilórica que hacía así. ¿Está bien? Vimos a esto que está aquí que hacía así. Vimos una rama que venía aquí y se llenaba de círculos arteriales, tanto adelante como atrás, ¿de acuerdo? Para darle dirección al órgano, pues igualito pasa aquí. Cuando esto se está yendo hacia arriba,
Viene esto acá, aquí, y otra acá, y otra acá, ¿correcto? Por su forma arqueada, arcuata, ¿sí? Se reciben el nombre de arciformes, arqueadas o arcuatas. Son ramas de la uterina. ¿Está bien? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? ¿Solamente de irrigación? O para algo más. Sí sirve para irrigar, pero hay algo más muy importante. Que si tienes un vaso obstruido o ligado del otro lado, pues el otro lado le brinda la circulación y sigue adelante, no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, a lo largo de todo el útero, como vamos a ver en las diapositivas del néctar, hay un montón, ¿sí?, de arcos arteriales a todo lo largo, que si yo hago una rebanada aquí como esta, veamos cómo se ve. Hago esto así y hago esto así. ¿Qué es esto? La mucosa. Ok. Y de pronto en este corte transversal hago esto así. ¿Qué es eso? Las uterinas derecha e izquierda. Y luego hago esto así. Arciformes anteriores, arqueadas o arcuatas anteriores. Y hago esto así. Arcuatas posteriores. Como si fueran los rayos de una bicicleta. ¿De acuerdo? Van partiendo de aquí en dirección prácticamente al miometrio. ¿Correcto? Y estas arterias que están viniendo hacia el miometrio y que entran al útero a todo lo largo de cada segmento se llaman radiadas. ¿Está bien? ¿Hacia dónde se dirigen? Si vemos en un corte sagital y vemos acá al endometrio, cuando esta arteria está viniendo aquí, que es la arteria radiada, ¿sí?, llega a lo que es el endometrio y hace así. Basal y espiral. Basal y espiral. ¿Está bien? Entonces, la uterina, ¿qué nos dio de primero? Las arterias arcuatas. ¿Y ellas qué dieron? ¿Y las radiadas qué dieron? Entonces, el nemoténico de aquí, ¿sí?, es arqueada, ¿sí?, radiada, ¿correcto? Radiada, basal y espiral. ¿Correcto? Las ramas de la uterina tienen su nemoteico árabe. Arcuatas, radiadas, basales y espirales. Ahora voy a regresar otra vez. La uterina constituye la arteria principal visceral del hipogástrico. Se dirige, como su nombre le indica, al útero y lo alcanza por encima del ligamento cardenal de McEnroe en la unión del cuello con el cuerpo. A ese nivel se divide en una rama ascendente que llega hasta la región fúndica y se divide en tres ramas: fúndica, que es anastomosa con el lado opuesto, subárica siguiendo a la trompa, y ovárica, que es anastomosa con la ovárica que viene de la aorta, ¿sí? A lo largo de su ascenso emite arcuatas, radiadas, basales y espirales en conjunto. El nemoténico es árabe. ¿Está bien? ¿Para qué creen que nos sirve esto a nivel de una residencia? ¿Sí? En donde muchas veces el estudiante, y yo critico mucho la actitud, porque por ejemplo, cuando yo presenté mi examen nacional, en realidad tuve la oportunidad de irme a México o irme a cualquier otro lugar por el promedio, pero no, yo quería estar aquí por dos razones, por tres. La primera, no me quería alejar de aquí, mis hijas están muy chiquititas todavía. La segunda, que tenía mi consultorio y obviamente si me voy a México se acabó el consultorio, ¿sí? Y la entrada que me podía ayudar también se perdía. Y la tercera es que en el hospital siempre vimos casos, y no me arrepiento, dramáticos, que nada más ves en el hospital. Hubo diferencias de los residentes: no, yo no me quedo aquí, me voy a México. Y al paso del tiempo, cuando nos reunimos los amigos, nos damos cuenta que nuestro nivel estaba mejor que los de México, 1000 veces mejor, ¿sí? Entonces, cada quien hace su residencia en cualquier lugar por las ganas personales de cada quien, ¿sí? Entonces te das cuenta que en la residencia, así como hay residentes que están estudiando constantemente, hay residentes que nada más se dedican. Si Andrés vio que nació un pélvico por cesárea y atendió a otro por cesárea, pues yo también lo opero por cesárea. ¿Por qué? Pues porque Andrés lo hizo y Andrés sí sabe. ¿Pero por qué?
¿Se opera o no se opera? Sí se opera, pero ¿por qué se opera? O sea, ese por qué es el que muchas veces hace la diferencia de un buen residente y una persona que está saliendo nada más empíricamente para hacer lo que los demás hacen sin saber por qué lo hacen. ¿Sí? A mí me pasó una cosa curiosa porque cuando íbamos a entrar a la residencia, un año antes estuvimos en un hospital, ahí en la clínica del terror, la del Sarmiento. Pero en esa clínica del terror, la parte positiva era que tenía más de 40 especialistas. Había angiólogos, internistas, intensivistas, ginecólogos, de pareja estéril, pediatras, neonatólogos, perinatólogos, ortopedistas, traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos, oncólogos, o sea, de todo. Aprendimos de todo. O sea, yo me pegaba a todos y aprendía el ABC de cada uno. Y obviamente que como una rocola, veía en la pancreatitis hay que meter la sonda nasogástrica, hay que meter 3 o 4 litros para que no se deshidrate, hay que meter un antibiótico de la circulación interhepática. Entonces ponía las indicaciones y entonces cuando empezamos aquí, entonces me felicitaron. ¿Cómo es que sabes tanto? No, pues porque trabajé en una clínica. Pero el mismo primer día que me felicitaron, me dijo, ¿y por qué ponen la sonda nasogástrica? No, pues siempre se pone, ¿no? Sí se pone, pero por algo se pone. No, pues no sé, porque hay que evitar las secreciones del estómago que producen estímulos a la vesícula y bla, bla, bla. O sea que tienes que entender eso. ¿Por qué es la ampicilina y no otro antibiótico? Pues es porque se da. ¿Pero por qué? O sea, entonces entendimos que mecánicamente las cosas las podíamos hacer, pero no sabíamos del significado por qué se hacía. Nada más sabíamos que los resultados eran favorables. ¿Por qué un edema agudo de pulmón? Pues sea un muchacho reciente. Para mí es lo más sencillo. Le pones torniquete, le pones digitálico, le pones 80 miligramos de furosemida, aminoprilina y todo, y el paciente queda re bien, que es cosa de especialidad. Nosotros somos simples médicos todavía, que decían, qué bien lo manejas, pero no me preguntes por qué. Luego entendí que había que botar todo el líquido por el diurético, había que aumentar la receptividad del oxígeno por la aminofilina, que el diazepam era para quitar el estrés y la ansiedad de la muerte de la paciente, y que era todo empírico porque decía esto y esto. Estaba bien el tratamiento, mas no sabías por qué se hacía el tratamiento. Entonces todo tiene que tener una respuesta, todo. Aquí, por ejemplo, nos toca operar cesáreas. Y cuando nos toca operar cesáreas, hay residentes de alto riesgo. ¿Cuál será el residente de alto riesgo? ¿Cuál será el residente de alto riesgo? ¿Cuál creen ustedes? El residente de alto riesgo es aquel que piensa que lo sabe todo, ¿sí? Es aquel que no te va a obedecer y tú le estás diciendo no lo hagas así porque vas a tener problemas. No, yo siempre así lo hago y me sale bien. Obviamente cada quien, por jerarquía, dice, oye, no te estoy diciendo que vas a hacer lo que quieras hacer, yo soy el responsable y lo vas a hacer así. Y si no, ¿qué? Pues te castigo, así de sencillo. ¿Ah, me va a castigar? Claro que te voy a castigar, porque tú eres un simple residente, yo soy un médico de base y me van a respetar por jerarquía a mí. Además no te sirvieron nada del otro mundo, nada. Pero antes de eso, vamos a entrar a la cesárea para que la hagas como tú dices que la haces. ¿Okay? Entonces entramos a la cesárea y cuando vamos a cortar aquí para que el bebé uno meta la mano para sacarlo, entonces le dije, hazle un corte arciforme. ¿Qué es eso? En forma de arco. En forma de arco, ¿sí? Me agarró y yo no sé si no lo entendió o por grosería. En vez de que corte así, él cortó así. ¿Está bien? Y le dije, ¿se están haciendo lo que quieres? No, doctor, ¿está bien? Siempre hace la cirugía. De pronto, cuando ya van a hacer el bebé, hay trucos para que nazca el bebé. O sea, vamos a suponer que este es el bebé todo dentro del útero, la mano entra, calza la cabeza y nada más hago esto. Esta articulación metacarpofalágica es la única que se va a mover. Nada más hago así y sale el bebé, ¿sí? Y el otro que piensa que es fuerza, que mete su mano y empieza a hacer palanca para poder sacar al bebé y desgarra todo el útero, ¿sí? Entonces yo creo que mete la mano y le digo, nada más quiero que muevas esta articulación. Es que así no se puede, es que no sabe lo que es necesario. Pero quiere que ahorita lo voy a sacar. Mete su mano, se corre esto, se rompe esta arteria, se rompe la otra, y él queda así, ahora sigue, o sea, ahí está, sigue, lígala, le digo.
No, pero si la ligo, doctor, vamos a quitar la circulación. Pues sí, ¿y qué quieres? Si no la liga, se va a morir la paciente desangrada. O sea, la sangre prácticamente iba saliendo prácticamente así como el guachipoleo, o sea. La sangre iba saliendo y entonces le digo, lígala, ¿sí? Ligó la primera y la segunda no estaba muy seguro que la ligara. Y después agarró y ligó la segunda con temor y viendo la cara, pero es que así se va a morir el útero. No se va a morir nada. ¿Por qué no se va a morir? Porque la circulación ahora va a venir de aquí arriba hacia acá abajo. Punto. Entonces, liga esta, liga la otra y todo. Ay, doctor, es un milagro. O sea, sobre todo cuando no es un milagro. Dios hizo las cosas para proteger de gente tan inepta como tú. Porque eso que acabas de presentar, muchas cosas las cesáreas hacen de rutina y la paciente sale bien por todas las cosas que tenemos como cosas suplementarias. Cuando falla una cosa entra otra, en todo es así, en el corazón, en el marcapaso, a este nivel es lo mismo, Poligon Willis es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí el corte que se hace debe ser arciforme. ¿Qué pasa si nosotros no sabemos sacar bien el dedo? No pasa nada. De esta sonrisa así como del risorio, ¿qué es esta? A esta sonrisa guasónica se prolonga, pero no se rompen los vasos. Es el motivo de que sea arciforme y procedemos a sacártelo. Entonces, conclusión, las ramas viscerales del hipogástrico incluyen hemorroidal media, umbilical obliterada, vesical superior, vesical inferior, conducto deferente, vesícula diferencial, uterina y vaginal. La uterina llega, se divide en dos partes, descendente cervicovaginal, ascendente, única, tubárica y ovárica. A lo largo de su ascenso hay arcuatas anteriores, arcuatas posteriores, radiadas y las basales y las espirales que están a nivel de torsión. Entonces ya tienen aquí todo lo referente a las ramas viscerales. Y ahora vamos a las ramas parietales. En las ramas parietales, obviamente van a ir a la pared. Tenemos un promontorio sacro. Entonces tenemos una arteria que viene acá y que se dividió, y que luego vino acá y se dividió. Y estas son las hipogástricas, ¿está bien? Esas hipogástricas que están entrando a la pelvis para dar ramas parietales. Las ramas parietales que tiene esta hipogástrica es iliolumbar, sacra lateral, glútea superior e inferior, isquiática, pudenda interna y obturatriz. 6 ramas que vamos a ver como parietales. Vamos a analizar rama por rama, ¿sí? Tenemos acá iliolumbar, fácil, iliolumbar. Esta arteria viene aquí, da una rama lumbar y da una rama ilíaca, iliolumbar. ¿Sí? Está sobre la cresta ilíaca y la otra es la región lumbar. Se acabó. Esta otra emite una rama que viene acá, y que es anastomosa con la que está acá, pero la sacra media. Las sacras laterales van a los lados de la parte anterior del sacro en busca de la sacra media para anastomosarse. ¿Sí? Luego viene en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Cuando nosotros quitábamos al glúteo mayor, ya aparecía así, glú, piramidal, obturador, gémino, cuadrado, plural, y aquí estaba el ciático, todo lo demás. Pipí, lucifeco, 8 estructuras que estaban acá. Entonces vemos una arteria que está por acá arriba, glútea superior, y vemos una arteria que va por abajo, que es la glútea inferior. Bueno, la glútea superior es la rama de mayor calibre de la hipogástrica. Y la glútea superior es el punto de referencia para ligar la hipogástrica por debajo de la glútea. Cuando nosotros estamos en una histerectomía radical, hay mucho sangrado, así como el plomero inteligentemente está saliendo el agua del inodoro, no tienes una llave maestra, sí está allá, hubiéramos empezado, cierra esta llave y trabaja sin nada de agua, tranquilo todo. Entonces si yo veo que está sangre, ligo la hipogástrica, y la hipogástrica tengo que buscar a esta, que es la rama de mayor calibre, y ligar abajo. 2 cosas importantes de la glútea superior. Es la rama de mayor calibre de la hipogástrica y es el punto de referencia para ligar a la hipogástrica por debajo de su origen. ¿Está bien? Luego sigue otra que acompaña al nervio ciático, la isquiática, que nos da la arteria satélite del nervio ciático, ¿sí? Y luego viene la pudenda interna, que es la arteria principal parietal, ¿verdad?
del perineo. Todo el perineo es irrigado por esta arteria pudenda interna. ¿Sí? Y luego la obturatriz, que es aquella que salía por el número obturatriz, que ahorita vamos a ver cuáles son sus ramas. Entonces vamos a ver, la iliolumbar nos da una rama ilíaca y una rama lumbar. La sacra lateral se anastomosa con la sacra media. La glútea superior e inferior. La superior es la rama de mayor calibre y al mismo tiempo es el punto de referencia para ligar la hipogástrica por debajo de su origen. Y la glútea inferior emite una rama descendente que va a participar en una anastomosis crucial que no hemos visto todavía, anastomosis crucial, ¿está bien? En donde en la parte de atrás vemos acá la estructura, en donde vemos acá el fémur, en la articulación coxofemoral, y en la parte de atrás se forma aquí una cruz arterial que se llama anastomosis cruciforme, en donde esta rama que está viniendo aquí es una rama descendente de la glútea inferior, en donde esta rama que está acá es la arteria que sale de la femoral profunda que se llama circunfleja femoral, y esta que está acá, arteria circunfleja externa. Y aquí cuando esta femoral profunda nos daba esto, ¿qué era eso? Perforantes. La primera perforante nos da una rama ascendente y se forma una cruz arterial. Pero repitiendo, esta anastomosis crucial que la vamos a recalcar al ver el miembro inferior, y una vez que lo ubiquen está detrás de la articulación coxofemoral y es una cruz arterial. El brazo de arriba procede de una rama descendente de la glútea inferior. El brazo de abajo de una rama ascendente de la primera perforante. Y los brazos laterales de la circunfleja interna y de la circunfleja externa. ¿De acuerdo? Y vamos ya a la última, que es la isquiática, la pudenda interna y la obturatrix. Vamos a ver qué es eso. Esta es la que está más complicada. ¿Alguien recuerda los compartimentos del perineo? ¿Alguien recuerda los compartimentos del perineo? Lo de urogenital y... Ándale. Sí, urogenital y... Ándale. Rectal, a ver. Anorrectal y urogenital, ¿sí? En donde hay un montón de capas. En la parte anterior vimos, aquí lo vimos, pósito rectal, prolongación anterior de la pósito rectal, en una clase que dimos así adelantada, porque eso se va a ver después también. Pero lo que voy, en un corte sagital, para poder entender lo que vamos a ver ahorita, la capa número 4 es una capa que viene así. Y esta capa número 4 termina acá, en el triángulo anterior del perineo, o sea, queda como una capa triangular. Todo esto se abre y se llama fase de Coles. ¿Está bien? Luego vimos que aquí había un músculo, El recto mayor del abdomen, y que la ponerosis profunda tenía una hoja delante de la vaina del recto y una hoja detrás, que es la 5 y la 11. Esta es la capa número 4. Y la que voy a poner es la capa número 5. Y esta capa número 5 viene acá adelante, pasa acá encima y se forma la hoja inferior del diafragma urogenital. Y la capa número 11 se inicia acá, diafragmática, transversalis, va bajando, bajando, bajando y termina acá. Hoja superior, el diafragma urogenital. ¿Están ubicados más o menos cómo está? ¿Sí? Bueno, si yo agarro esto mismo que está aquí, lo voy a poner de frente, y le quito el pubis para ver qué está pasando, y a pesar de que quite el pubis, mis aponerosis van a estar completas para poder ejemplificar esto. Entonces voy a poner aquí esto. ¿Qué es esto? Coles. Y voy a poner esto. Hoja inferior del diafragma urogenital. Y voy a poner esto. Hoja superior del diafragma urogenital.
y acá arriba voy a poner a esto y a esto, que es el elevador del ano, y me va a quedar ese triangulito que está acá como la prolongación anterior de la apósito rectal. Quiere decir que aquí va a haber un compartimento, veamos, compartimento perineal superficial. Entre las dos azules, compartimento perineal profundo, y arribita, prolongación anterior de la apósito rectal. ¿Está bien? Cuando viene la arteria potente interna a los lados del conducto de Alport, hagamos de cuenta que acá está la potente interna. ¿Está bien? Si yo emito ramas que vienen para acá y terminan acá, ¿cómo se van a llamar? ¿Cómo se llaman esos compartimientos? ¿Cómo se llaman los compartimientos? CPS. Compartimento perineal superficial, compartimento perineal profundo. Esta arteria viene de aquí, esas ramas, vean dónde termina. ¿En qué compartimento? Entonces, estas son arterias perineales profundas. Pero va a haber otras que salen de aquí y que llegan hasta acá abajo. ¿Cómo se van a llamar? Perineales superficiales. ¿Está bien? Entonces, esta arteria que estamos viendo, que es la pudenda interna, tiene un hemotelio que dice P. Vamos a ver qué significa esto. Perineales superficiales o perineales profundas, así como ustedes me llaman, perineales superficiales, vulvares, que son para la vulva, ¿sí? Genitales externos, cavernosas para los cuerpos cavernosos del clítoris, ¿sí? Dorsal del clítoris o dorsal del pene, según sea una mujer o un varón, ¿sí? Hemorroidal inferior, ¿sí? Arteria uretral para la uretra y la arteria labial para los labios mayores o escrotal en el caso del varón. Pepe, jugadores, uretrolabial, son todas las ramas que tiene la pudenda interna, donde Pepe son perineales superficiales y profundas, vulvares, cavernosas, dorsal del pene, hemorroidal inferior, uretral y labial o escrotal. ¿Está correcto? Ok. Y la última arteria, recordarán que aquí tenemos el pubis, la sífilis del pubis, ¿está bien? La membrana obturatriz, que nos deja un pequeño espacio acá donde sale el nervio obturador, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos aquí todo esto, y acá un pequeño espacio donde viene el nervio obturador y la arteria obturatriz, ¿está bien? Cuando esta arteria obturatriz viene, sale de acá, nos va a dar musculares, cutáneas, nutricias, AP. Busco Nutripú AP. anda, exacto. Músculo nutripú AP, que significa musculares, cutáneas, nutricias, púbica, y luego se divide en rama anterior y posterior, y cuando ya estamos acá con la rama anterior y la rama posterior, esta nos da una rama acetabular que entra en la cabeza del fémur. ¿Te acuerdas de esa arteria que va por el ligamento redondo? Sí. La da la rama posterior de la arteria obturatriz. ¿Está bien? Conclusión. La arteria aorta descendente termina en L4. Se divide en ilíacas primitivas, llamadas así porque son las primeras que llegan a los huesos ilíacos. Una vértebra más abajo, L5, o un poquito más abajo en el disco lumbosacro que separa L5 de S1, viene una segunda división con una arteria que entra a la pelvis, que es la reina de la pelvis verdadera y que se llama ilíaca interna o hipogástrica. Y otra que sigue en forma oblicua es el ligamento inguinal para pasar debajo del mismo y convertirse en femoral o plural. La arteria hipogástrica constituye la arteria principal de la pelvis verdadera y para su estudio tiene ramas viscerales y parietales.
incluye una hemorroidal media, una umbilical obliterada, vimos el espacio de Retzius, vimos en qué capa se encontraba en la 12, vimos cuál es su pared anterior, la transversal, cuál es su pared posterior, el peritoneo parietal, vimos que los límites laterales son las arterias y una línea imaginaria abajo y el ombligo hacia arriba que nos delimitaban el espacio de Retzius, que no era lo mismo que espacio retropúbico. El espacio retropúbico es el espacio detrás del pubis donde existe mucha circulación y existe un plexo venoso prostático de Santorino, obvio que es para varones, plexo venoso prostático de Santorino. Bueno, después de esto vimos una arteria umbilical obliterada y después de ella vesical superior y vesical inferior. La vesical superior nos va a dar ramo ureteral para el tercio inferior. Hablamos del uréter que tiene una triple irrigación, gobe, renal, gonadal y vesical superior. Y luego vimos que la arteria de conducto deferente o vesícula diferencial, la uterina, hablamos de cómo llega al útero por encima del ligamento de Macken-Roth, cómo se divide en una rama inferior cérvico-vaginal con rama cervical y rama vaginal, y una ascendente que se dirige al fondo, fúndica, tubárica y ovárica, y a lo largo de su ascenso, arcuatos anteriores, arcuatos posteriores, radiadas, basales y espirales. ¿Sí? Y luego de todo esto que vimos que era árabe, el hemotéico, vimos entonces los vaginales, para luego pasar a las ramas parietales de lo que era la hipogástrica, donde estaba la iliolumbar con una rama ilíaca, una rama lumbar, la sacra lateral que se anastomosa con la sacra media en la parte anterior del sacro, las glúteas superior e inferior, y de la glútea dijimos dos cosas importantes: la rama de menor calibre, y por debajo del origen de esta arteria es para ligar la hipogástrica en caso de sangrados en histerectomías radicales. Luego vimos la glútea inferior que nos daba una rama descendente que participaba en la anastomosis crucial, que tiene forma de cruz, que está detrás de la articulación coxofemoral, que el brazo vertical viene de la glútea inferior y de una rama ascendente, la primera perforante, y que el brazo transversal viene de la circunfleja interna y circunfleja externa, obviamente femorales. ¿Sí? Luego vimos a la isquiática, que nos da la arteria satélite del nervio ciático. Luego vimos a la glútea interna, pepe, bucador y retrolabial. Vimos perineales superficiales, perineales profundas, vulvares con la vulva, cavernosa, dorsal del pene, hemorroidal inferior, y luego la uretral y la labial o la escrotal. ¿Sí? Y por último vimos la obturatriz, que sale por la obturatriz y a lo largo de su trayecto nos da musco nutripud, que eran musculares, cutáneas, nutricias, una rama púdica, rama anterior, rama posterior, y la rama posterior con un ramo tabular que entra por el ligamento redondo a la cabeza del fémur. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todas las arterias que estamos viendo, no ahorita, estamos haciendo una secuencia de entendimiento, no es la típica memoria que las arterias son, o sea, ustedes van siguiendo todo lo que estamos diciendo y lo van entendiendo. Si ustedes memorizan nada más las ramas, no va a tardar esa memoria. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues nos vemos el lunes.